Bueno, mi nombre es David Felipe Vega Medina y vamos a hacer una revisión al artículo que se llama El concepto histórico posgalénico sobre la estructura y función de los nervios craneales. Bueno, en este artículo se realiza un análisis histórico sobre las ideas, las creencias y los conceptos que se tenían de los nervios craneales en distintas épocas. Desde Galeno en el siglo II, haciendo comparaciones de los distintos aportes y los nombres dados a estas estructuras nerviosas, se comprueba que con el desarrollo y el avance de las distintas ideas y demostraciones experimentales, se ha llegado a una comprensión más clara y precisa de las características neuroanatómicas y funcionales de estos elementos del sistema nervioso, además del número total de los nervios craneales que realmente existen, a través de los cuales se propagan los impulsos nerviosos desde y hacia el sistema nervioso central. Bueno, en los aspectos históricos podemos encontrar con el avance de la cultura escrita y con el lento desarrollo de las ideas que se plantearon inicialmente, tuvo que transcurrir varios miles de años para que los investigadores llegaran a una mejor comprensión anatomofuncional de los nervios mediante la experimentación. Especialmente hasta Galeno en el siglo II, quien incluyó en sus escritos anotaciones sobre la reparación de los nervios, donde estas ideas fueron exploradas por Paul von Aegina en el siglo VII, quien ideó y realizó por primera vez una sutura nerviosa en un animal. Hubo que esperar hasta 1864 para que los cirujanos franceses Laugier y Netalon, de manera independiente, llevaran a cabo las primeras suturas nerviosas en humanos. Posteriormente, Sir Charles Balance realizó en 1895 la primera sutura cruzada del nervio facial, y pocos años después, en 1901, el cirujano alemán Werner Coerte realizó por primera vez la conexión hipoglosofacial en humanos y más recientemente en 1945. También Roger Sperry estableció conceptos de lesión nerviosa periférica e instauró las bases de la reconexión proximal y distal de un nervio dañado sin tener que acudir a la plasticidad cerebral. Desde Galeno la aplicación quirúrgica ha sido una preocupación para muchos investigadores, pero para llegar a esta etapa era necesario primero tener una comprensión clara acerca de la estructura, la función y la clasificación de los nervios, incluyendo los craneales. Galeno, por ejemplo, fue el primero en establecer una clasificación para 7 pares de nervios craneales, en la que el nervio óptico lo enumeró como el primero y el oculomotor como el segundo, mientras que a la raíz sensitiva del trigémino la numeró como tercero y a su raíz motora la clasificó como el cuarto nervio. Galeno también combinó el séptimo y el octavo como el quinto par, en tanto que el sexto de los nervios resultó de la combinación que hizo de los nervios noveno, décimo y once, y finalmente el hipogloso lo clasificó como el séptimo nervio. Galeno también reconoció solamente dos nombres de forma independiente para nervios craneales, el óptico y el acústico, prefiriendo su propio sistema ordinal. 12 siglos después de esta clasificación inicial, Leonardo da Vinci hizo algo semejante, pero sus consideraciones fueron diferentes al incluir otros nervios. Casi hasta 2 siglos después de Leonardo, apareció Thomas Willis, que realizó otra clasificación de los nervios craneales en 9 pares, en la que fusionó los nervios facial y el vestíbulo coclear como uno solo. Además, también incluyó el nervio olfatorio como primer nervio craneal y clasificó individualmente los nervios troclear, el trigémino y el abducente como nervios independientes, denominando a uno de los componentes el facial como la porción dura y al otro componente, el vestíbulo coclear, como la porción blanda. Willis también agrupó en uno solo a los nervios glosofaringio, el vago y el accesorio, siguiendo la clasificación realizada por Galeno. Estas clasificaciones variadas dieron pie a una necesaria unificación global, la cual fue desarrollada en 1778 por Samuel Thomas van Someren, quien propuso la clasificación en 12 pares de nervios craneales, la cual se mantiene hasta la fecha, pero con una modificación por el descubrimiento del nervio terminal un siglo después por Gustav Theodor Frisch en 1878. Bueno, a continuación vamos a hacer una revisión histórica de la manera como fueron observados y clasificados los nervios craneales a partir de Galeno. Entonces, los nervios craneales en la historia, eh, bueno, el nervio olfatorio, que fue descrito por primera vez por Theophilus Protospatarius en el siglo VII y posteriormente Alessandro Achillini estableció de manera correcta su función en el proceso de la olfacción. Aunque Galeno ya sabía de estas estructuras y su relación con la olfacción,
los excluyó de los nervios craneales por ser más blandos que estos, y los consideraba mejor como parte del cerebro. El concepto que ha sido retomado actualmente y que considera estos nervios como una evaginación del cerebro. El segundo nervio, el nervio craneal, perdón, el nervio óptico, fue descubierto por Galeno en el siglo II, mientras que Rufo de Feso, por aproximadamente ese mismo tiempo, describió con claridad su recorrido y observó que los dos nervios se cruzaban, dándole el nombre de quiasma a este punto de cruzamiento. Leonardo da Vinci clasificó estos nervios como craneales, que hasta entonces no se habían referido como tal. Además, atinó en representar en sus dibujos el cruzamiento de los nervios ópticos en el quiasma, pero se desconocía por ese entonces el cruce contralateral de los axones de las proyecciones retinianas del campo nasal hacia el hemisferio contralateral. Bueno, el tercer nervio craneal, que es el oculomotor, fue descrito inicialmente por Alessandro Accellini y complementado años después por Andrea Vesalio, pero cometieron el error de incluir el nervio troclear como si hiciera parte del oculomotor, debido quizá al observar el recorrido ascendente de ambos nervios por la parte superior del tronco encefálico, donde muy estrechamente, incluso con el abducente, se proyectan hacia la órbita para canalizarse por la fisura orbitaria superior. Del cuarto nervio craneal, que es el troclear, se sabe muy poco acerca de su historia, pues en las fuentes consultadas solo se menciona que fue descubierto inicialmente por Achillini y que posteriormente Thomas Willis le asignó el nombre. Este es uno de los nervios más delgados y es el único que se origina por la región posterior del tronco encefálico con un recorrido muy largo y de ahí que esté expuesto a lesionarse fácilmente. El quinto nervio, el trigémino, se sabe que fue descrito y clasificado inicialmente por Galeno como el tercer par, y como se explicó anteriormente, su nombre es debido a que este nervio presenta tres divisiones gemelas, la oftálmica, la maxilar y la mandibular. El sexto nervio craneal, que es el abducente, corresponde a dos raíces nerviosas delgadas que emergen por el surco entre la médula oblonga y el puente y se proyectan al músculo recto lateral de cada ojo. Fue considerado por Galeno como parte del oculomotor, pero no fue sino hasta la aparición de Winslow quien lo resaltó como un nervio totalmente independiente y le dio el nombre de motor externo. Finalmente se le atribuye a Sommering el nombre del nervio abducente que actualmente se conserva. Los nervios craneales séptimo y octavo, el facial y el vestibulococlear, fueron fusionados por Galeno y clasificados por él como el quinto nervio craneal, tal como ya mencionaba anteriormente, y este error de Galeno podría considerarse como lógico para ese entonces, ya que estos nervios están muy cercanos en la región lateral del surco que limita el puente y la médula oblonga. Al parecer, este mismo error lo cometió Willis cuando clasificó los nervios en 9 pares, donde nombró como séptimo a esta fusión de estos dos nervios. Muchos años después, en el siglo XIX, cuando Sommering reclasifica los nervios dándoles la numeración del 1 al 12º, que hoy se usa, y los ordena de acuerdo a su aparición sobre la superficie del encéfalo. Eh, Le asignó el nombre de facial al séptimo nervio craneal. Galeno reconoció como independiente al que hoy se denomina el octavo nervio craneal y además señaló que este nervio se componía de dos partes distintas, una parte acústica y la otra estática. Las fibras nerviosas convergen a nivel del ángulo pronto cerebeloso del tronco encefálico provenientes de los núcleos vestibulares y cocleares. El español Rafael Lorente hizo la descripción de las vías del octavo nervio craneal y la estructura histológica de los núcleos vestibulares. El nombre del nervio vestíbulo coclear surgió por consenso de que este nervio debería reflejar la función que cumplía, y así quedó plasmado en la tercera edición de la Nómina Anatómica Internacional en 1966. El noveno nervio craneal, eh, el glosofaringio, fue clasificado inicialmente por Galeno como el sexto nervio en conjunción con el vago y el accesorio, y posteriormente fue reclasificado por Willis como parte del octavo nervio, también en combinación con el vago y el accesorio. A la luz de las técnicas de ese entonces, era lógico suponer que las raíces nerviosas de estos tres nervios craneales constituyeran un solo nervio, pues estos emergen en continuidad una tras otra por la parte posterior
del surco retroolivar. También se dice que Albrecht Haller, médico suizo, empleó por primera vez el nombre de glosofaringio para referirse al noveno nervio craneal. Actualmente se reconoce que estos nervios, aunque ligeramente separados macroscópicamente en el tronco encefálico, tienen mucho en común funcionalmente y también comparten además ciertos núcleos de la médula oblonga. Sobre el décimo nervio craneal, que es el nervio vago, se considera que fue Marino quien lo describió por primera vez alrededor del año 100, aunque también se cita que fue Rufus de Feso, el médico y anatomista greco-romano, quien lo describió por ese mismo tiempo. El nombre vago fue acuñado por el médico y anatomista italiano Domenico de Marchetti, quien al observar el amplio recorrido que realiza este nervio, pues lo denominó así. Los franceses y españoles prefieren nombrarlos como el nervio neumogástrico, no asimilando la terminología anatómica, y el decimoprimer nervio craneal, que es el accesorio, fue considerado inicialmente por Galeno, Besario y Falopio como una rama del nervio vago, pero ninguno de ellos le asignó un nombre en particular. Posteriormente Willis le da el nombre de nervio espinal, mientras que el nombre del nervio accesorio fue acuñado por Winslow en el siglo XVII. Finalmente, el decimosegundo nervio craneal, Winslow le acuñó el nombre de hipogloso, mientras que el médico y anatomista francés le asignó el nombre de nervio lingual, Félix Vic, casi un siglo después. En el Tratado de Anatomía de los Españoles, Jane Bonnels, publicado en 1796, lo denominó como un nervio lingual medio y también como nervio hipogloso. Este último nombre es el que se conserva actualmente. La terminología anatómica acepta e incluye en 1998 el nervio craneal cero, también conocido con el nombre del nervio terminal. Y pues de los nervios craneales, este es el que tiene el recorrido más inferobasal de todos y se le asocia con la migración de neuronas liberadoras de las hormonas gonadotrópicas. Sin embargo, en múltiples textos modernos de enseñanza de la neuroanatomía se sigue omitiendo la existencia de este nervio. Bueno, en conclusión, se puede decir que con el advenimiento de la cultura escrita y el desarrollo de las técnicas para los estudios morfológicos y funcionales, se ha logrado avanzar en el conocimiento de la estructura y la función de los nervios craneales, incluso en su número y en su forma de clasificación, superando con creces los conceptos que se tenían de estos desde la época de Galeno. Lo que inicialmente se creía que los nervios eran conductos huecos por donde transitaban espíritus animales, pasaron a ser estructuras sólidas, constituidas por fibras nerviosas, cuya función es conectar el cerebro con todas las demás estructuras corporales. Igualmente, de 7 nervios craneales propuestos por Galeno, actualmente se reconocen 13 nervios. Por lo tanto, la investigación del sistema nervioso nos ha permitido superar mitos en torno a la esencia neurobiológica que nos define como seres humanos.